Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Una vez más estamos contentos, agradecidos con el Señor, porque nuevamente nos da el grato placer de poder compartir nuevamente la palabra de Dios. Estamos aquí en Olam 7, desde Honduras, San Pedro Sula, y es para nosotros realmente un privilegio poder llegar a su vida, a su casa, a su hogar, para poder que juntos podamos escuchar lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a estudiar un tema que es de suma importancia para nuestras vidas en nuestros días, y es acerca de la urgente necesidad del Espíritu Santo en nuestro corazón, la urgencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, queridos amigos, vamos a orar a nuestro Dios, luego escucharemos un canto que tiene que ver con el Espíritu Santo y luego iniciaremos el mensaje. Querido Padre, nuevamente, Señor, estamos delante de tu presencia. Nos acercamos al trono de tu gracia, en primer lugar, para pedirte, Señor, que puedas perdonar todas nuestras faltas. Y si aún hay pecados que no los hemos confesado, Señor, tráenos a la mente para poderlos confesar delante de ti. Con sinceridad en nuestros corazones, háblanos, Señor, a través de tu palabra, y que podamos sentir la urgente necesidad de podernos encontrar con Cristo Jesús. Mi Dios del cielo, en tus brazos de amor ponemos a todas aquellas personas que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Cantaremos el canto, mi espíritu, alma y cuerpo. Meditemos en las letras de ese canto hermoso. Haz que contigo ande
alabamos a Dios por ese hermoso canto. Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera. Queridos amigos, hoy en nuestros días, en nuestro tiempo, principalmente en el tiempo que nosotros estamos viviendo, vivimos en un mundo de calamidad, en un mundo de sufrimiento, de dolor y de angustia. Y en medio de esa situación hay un Dios en los cielos y que anhela constantemente que nosotros podamos todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sea consagrado completamente a nuestro Dios. Y quiero decirles la razón por la cual el título del tema hoy, nuestra urgencia del Espíritu Santo. Queridos, hoy por hoy, bíblicamente, el apóstol Pablo y las evidencias que podemos mirar en nuestros días, nos damos cuenta que estamos durmiendo espiritualmente. Y lo que más necesitamos ahora es el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué es lo que más necesitamos ahora, queridos? La palabra de Dios nos menciona a nosotros realmente que no podremos solos. La palabra de Dios es clara, dice, no con fuerzas humanas, no con ejército, dice, sino con mi espíritu, dice Jehová. En otras palabras, solamente con el poder del Espíritu Santo es como nosotros podemos vencer en esta guerra, en esta lucha. Y una de las cosas que me impresiona bastante es cómo Jesús a través de la Escritura nos ha hablado para que nosotros podamos estar alertas, podamos estar atentos. Y vamos a leer como primera cita el libro de Romanos, el capítulo 13, versículo 11. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, dice lo siguiente. Dice así en Romanos capítulo 13, versículo 11, dice la palabra de Dios así. Haced esto, dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El punto a recalcar allí en ese versículo es, haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Cuando nosotros analizamos la Biblia, cuando nosotros miramos la sociedad en la cual vivimos, miramos en nuestro entorno, nos damos cuenta realmente que la urgente y grande necesidad hoy día es de tener un encuentro con Jesús y de poder pedir el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso el apóstol Pablo dice, hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Ahora, la Biblia nos dice también en el libro de Filipenses, vamos a ver el libro de Efesios, Efesios capítulo 4, vamos a leer esta cita, capítulo 5, versículo 14. Efesios capítulo 5, versículo 14, dice la palabra de Dios, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Noten bien, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, ¿por qué dice levántate de los muertos y te alumbrará Cristo? Queridos amigos, queridos televidentes, queridos hermanos, estamos muchas veces en un sueño profundo espiritualmente, y el cual, si nosotros sabemos que estamos durmiendo espiritualmente, entonces tenemos la urgencia, la necesidad de poder despertar espiritualmente. Es decir, necesitamos tener o pasar más tiempo estudiando la palabra de Dios, necesitamos pasar más tiempo orando, necesitamos pedir el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque solamente los que tengan el Espíritu Santo estarán preparados y capacitados para este tiempo final. Mientras tanto, queridos, si no tenemos el Espíritu Santo,
entonces estamos muertos. Veamos cómo lo describe la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, el capítulo 37. En el versículo 1, la Biblia nos describe lo siguiente. Ezequiel 37, versículo 1, dice la Biblia: la mano del Señor vino sobre mí y el Espíritu de Jehová, dice, y el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Versículo 2 dice así: y me hizo pasar cerca de ellos por todo y en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Ahora el versículo 3 dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Ahora, cuando él dice esto, tú lo sabes, entonces dice en el siguiente versículo, miren lo que está diciendo, el siguiente versículo: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué estos huesos están secos? Querido, mira, cuando la presencia de Dios no mora en el corazón de nosotros, realmente en nosotros hay resequedad. Cuando Cristo Jesús no vive en nosotros, cuando el Espíritu Santo no mora en nosotros, nosotros estamos como huesos secos. Y me llama la atención que si nosotros vivimos en pecado, si todavía acariciamos el pecado en nuestras vidas, si todavía nosotros estamos acariciando algunas costumbres, si todavía nosotros estamos acariciando algún pecado en nuestra vida, entonces, mis amigos míos, estamos muertos espiritualmente y entonces necesitamos con urgencia poder despertar de ese sueño y darnos cuenta que ya no es tiempo de dormir, ya no es tiempo de estar durmiendo, de estar agostezando. Es tiempo ahora de despertarnos y buscar la presencia de Dios. Recuerda una cosa, el pecado seca nuestros huesos y el salmista David lo mencionó. Nosotros podemos leer la palabra de Dios y miren lo que dijo el salmista en Salmos, el capítulo 63, versículo 1. La Biblia nos dice en esta cita lo siguiente. Miren lo que está escrito en Salmos 63, versículo 1 en adelante. Dice así: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Por lo tanto, ustedes notan allí, dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne, dice, te anhela en tierra seca, árida, donde no hay agua. Ahora, la Biblia también nos describe que mientras nosotros acariciamos el pecado, somos huesos secos. Miren lo que dice Salmos, el capítulo 32, y en el versículo 3, la palabra de Dios nos dice, Salmos 32, versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir, dice, todo el día. Mientras nosotros todavía acariciamos el pecado en nuestras vidas, mientras no nos arrepentimos de ello, mientras nosotros no confesamos nuestros pecados, entonces nosotros estamos, como dice en el libro de Ezequiel, como huesos secos. Por eso entonces me llama la atención lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 37 y el versículo 5, y dice así: así dice Dios el Señor a estos huesos, yo infundiré aliento. Noten bien, y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Queridos, solamente si tenemos el Espíritu, entonces podemos vivir. Mientras nosotros no tenemos ese aliento, ese Espíritu, el Espíritu Santo, mientras no more en nosotros, entonces nosotros estamos muertos espiritualmente. Por eso la Biblia es clara, dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos.
He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 6 dice la palabra de Dios en el versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, la palabra de Dios aquí nos describe la condición que estaba pasando el pueblo de Israel en los días del profeta Ezequiel. La gran pregunta en esta hora, querido amigo, querido hermano, querido televidente, se está repitiendo la misma historia hoy. ¿Te das cuenta que nuestra mente ha sido llevada a la mundanalidad de este mundo? Y nos hemos llenado de orgullo, hemos traído a nuestra mente mundanalidad, hemos traído a nuestro cerebro hoy día, estamos embelesados en las cosas de este mundo, nos llama la atención las cosas de este mundo y no nos están llamando la atención las cosas eternas. ¿Te has dado cuenta entonces que nos interesan muchas otras cosas y lo que menos nos interesa ahora es buscar la presencia de nuestro Dios? Por eso, querido, hoy el Señor nos está llamando y dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos, dice, y te alumbrará Cristo. Ahora, Jesús nos puso un ejemplo bien interesante en cuanto a la preparación, en cuanto a estar velando en este tiempo. Por ejemplo, en el libro de Mateo 24:42, después de mencionar una serie de señales que iban a acontecer en el tiempo del fin, que lo estamos mirando ahora nosotros, Dios en su palabra dijo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Y después de mencionar ese versículo, tratando de que nosotros estemos alertas, de que estemos atentos a las cosas que están pasando, Él nuevamente da una parábola, y esa parábola que Él da es Mateo 25. Y yo quiero volver a leer esa parábola, porque en algunas ocasiones la hemos leído, pero me llama la atención allí cuál es el problema con las 10 vírgenes, por ejemplo. Vemos la Biblia en el libro de Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, versículo 5. Vamos a leerlo desde el 1 para llevar una secuencia y veamos qué dice Mateo 25, versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Versículo 2 dice lo siguiente: 5 de ellas eran prudentes, 5 eran insensatas. Ahora dice el versículo 3 lo siguiente: las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y dice el siguiente versículo: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y el versículo 5 dice: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, una de las cosas que a mí me llama la atención bastante ahí es que hay una demora. ¿Y por qué hay una demora? Ustedes se dan cuenta y dice ahí, tardándose el esposo, tardándose el esposo. Querido, cuando nosotros vemos esa demora, nos preguntamos, ¿cuál es la causa de esa demora? Hay una razón por la cual Jesús ha demorado su venida. La palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Querido amigo, Él es paciente con nosotros. Él está esperando, está siendo paciente para que nosotros podamos arrepentirnos de todo corazón y podamos buscarlo a Él, buscar su presencia. Ahora, la demora es porque hoy por hoy la iglesia también está dormida. Y aquí vemos que aquí no se le está hablando específicamente a los impíos, no se le está hablando a personas mundanas, se le está hablando a la iglesia. Y recuerden una cosa, que las 10 están esperando al novio,
las 10 tienen lámparas, las 10 tienen aceite, pero las insensatas no llevan aceite extra, más que las prudentes, aparte de llevar sus lámparas, aparte de llevar su aceite, llevan consigo aceite extra. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros analizar eso en nuestra vida ahora? Querido, recuerda una cosa. Hay algo que despierta a estas vírgenes, es el fuerte clamor de medianoche. Ese fuerte clamor de medianoche es lo que a ellas las despierta. Pero en ese momento de que ellas se despiertan, queridos, nosotros nos damos cuenta que las vírgenes, al encender sus lámparas, las insensatas se dan cuenta y dicen, mira, se nos acaba el aceite, se nos está apagando la lámpara. Pero mientras que las otras tienen aceite extra, las lámparas no están apagándose y tienen aceite extra consigo. Es decir, ¿qué es ese aceite extra? Yo a veces me hago la pregunta personalmente. En el momento de la crisis, en el momento de la dificultad, en el momento más difícil de la historia, por ejemplo, estamos viviendo ya en una crisis, pero nos hacemos la pregunta cuando en la Biblia hay algunas señales que se van a cumplir, como por ejemplo, la lluvia tardía va a ser derramada sobre el pueblo de Dios, está siendo derramada ya sobre muchos hombres y mujeres que están proclamando la verdad. Pero llegará un momento en que, queridos, la ley dominical, por ejemplo, se va a decretar una ley donde todo mundo pues tiene que obedecer la ley del hombre y no la ley de Dios. Y nosotros nos hacemos la pregunta, cuando vengan las cosas más difíciles, que usted tenga que renunciar a las posesiones que tiene, cuando usted tenga que renunciar a su vida misma si es posible, por causa del Evangelio, cuando todo se apriete por tener una verdad como la que podemos conocer ahora, nos hacemos una pregunta entonces. La pregunta es, ¿cuál será nuestra condición en ese momento? ¿Cuál va a ser nuestra condición en ese instante? ¿Vamos a tener la suficiente fe? ¿Vamos a tener el suficiente espíritu para poder enfrentar las circunstancias que vendrán? Porque recuerden una cosa, entre más nos acercamos al pronto regreso de Cristo, más intensa será la prueba para el pueblo de Dios en este tiempo final, querido hermano, querido amigo que me escuchas. Ahora, si más intensa será la prueba, va a haber menos fuentes de trabajo, va a haber más crisis económica y entonces, mientras que otros también van a estar mundanalizados, empeñados en hacer dinero, algunos van a tener dinero también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra decisión? Recordemos que la Biblia dice que el que no renunciare, padre, madre, hijo, tierra, casa, dice que no renunciare esto por mí, pues no es digno de mí. Entonces, en la parábola dice que a medianoche se oyó un clamor y dice, allí viene el novio, salid a recibirle. Y entonces dice en el versículo de Mateo 25 y el versículo 6 dice, a medianoche oyeron el clamor y dice, allí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces en el versículo 7 dice lo siguiente, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero luego dice el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ahora, queridos, ¿qué nosotros podemos analizar de esta parábola? Mira bien lo siguiente, uno de los problemas que tienen las vírgenes insensatas, ellas cuentan con una experiencia pasada. Y recuerda una cosa, tienen conocimiento de la palabra de Dios, tienen conocimiento del Espíritu Santo y en realidad sí lo tienen, pero hay un problema. El problema es que
en la hora más difícil, muchos van a retroceder. Quiera Dios que nosotros no estemos en ese grupo, mis amigos, mis hermanos, queridos televidentes. Quiera Dios que en ese momento estemos preparados, pero para que estemos preparados para ese momento necesitamos estar preparados hoy. Me llamó la atención algo que leí en un libro que se llama Reavívanos otra vez. Y una de las cosas que me llama la atención analizando sobre la parábola de las 10 vírgenes, según las apariencias todas lucían bien, ¿cierto? Según las apariencias todas lucían bien, tenían lámparas en las manos. ¿Qué más necesitaban? Creían que estaban listas para la venida del esposo, pero hay una diferencia entre tener la palabra de Dios en las manos y tener la verdad, que tener la palabra de Dios para vivirla en el corazón. Esas son dos cosas diferentes. Una es tener la palabra de Dios en la mano y tener el conocimiento de la verdad, y otra cosa es tener la palabra de Dios grabada en el corazón y vivir esa palabra que hemos conocido. Las vírgenes insensatas se hallaban informadas nada más, pero uno de los problemas más graves acá es que realmente las vírgenes todavía no habían sido transformadas. Las insensatas todavía no habían sido transformadas. Habían sido instruidas en la palabra de Dios, pero esta no les había cambiado. ¿Se dan cuenta? Una cosa es tener información, una cosa es tener claro la palabra de Dios, tener claro las funciones del Espíritu Santo, pero otra cosa es que esa palabra haya transformado nuestro corazón. Muchas veces seguimos mirando cosas que no debemos mirar, seguimos comiendo cosas que no debemos comer, seguimos llenos de orgullo, de envidia, de odio, todavía seguimos enamorados de las cosas de este mundo. Por lo tanto, entonces, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿es solamente la información que necesitamos tener? ¿Es simplemente conocimiento de la Biblia que necesitamos tener? No, querido. Necesitamos enamorarnos de Jesús. Necesitamos vivir lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos tenerla grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice acá que habían sido instruidas en la palabra de Dios, pero estas no las habían cambiado. Estaban convencidas de la verdad, pero la verdad no había transformado su vida. La ortodoxia doctrina no salva. La pregunta esencial que hemos de hacernos es, miren la pregunta esencial, ¿el Cristo que proclamamos a otros ha transformado radicalmente nuestra propia vida? ¿El Cristo que nosotros proclamamos a otros ha transformado radicalmente nuestra vida? ¿Te has preguntado eso? ¿Ha transformado realmente nuestro corazón? Hay algo que me impresiona en el libro de Ezequiel. Dios quiere hacer algo en nuestra vida. En el libro de Ezequiel, el capítulo 36, versículo 25, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. El libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Noten bien qué impresionante ese texto. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Versículo 27 dice lo siguiente: pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
Por eso entiendo lo que dijo el apóstol Pablo. No son los oidores de la ley los que son justificados, dijo él, sino son los cumplidores, los hacedores de la ley son los que serán justificados. Por lo tanto, amigo, si todavía no andamos en los estatutos, no guardamos los mandamientos de Dios, definitivamente el Espíritu Santo todavía no nos ha convencido de pecado, porque el Espíritu Santo convence al ser humano de pecado. El Espíritu Santo es quien hace que nosotros miremos en nuestro interior nuestra condición, que nosotros podamos mirar realmente como en un espejo, dice la Biblia, es decir, nuestro carácter. Y entonces ahí nos damos cuenta la grande y urgente necesidad de un cambio en nuestro corazón. Ahora, analizando un poco más sobre las vírgenes, ustedes recordarán que dice que a las insensatas les faltó aceite. Ahora, mis amigos, yo quiero que ustedes vean que en la Biblia el Espíritu Santo se menciona de diferentes maneras. Por ejemplo, en la Biblia ustedes ven que el Espíritu Santo es mencionado como el viento. Dios lo relacionó con el agua, lo relacionó también, ¿qué otra cosa podemos mirar como algo que se usaba también para el ungimiento? Yo quiero mencionar 3 cosas que el Espíritu Santo hace y cómo se usó en el Antiguo Testamento, qué hizo, para qué se utilizaba. Miren ustedes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento lo menciona la urgente necesidad de tener el Espíritu Santo, y vean por qué. Miren por qué. En el libro de Levíticos, en el capítulo 8, la Biblia nos describe para qué se usaba el aceite en Levíticos capítulo 8. Miren ustedes y lean conmigo la palabra de Dios y veamos aquí, por ejemplo, qué nos describe la Biblia en el versículo 9 en adelante. Levíticos capítulo 8, versículo 9 en adelante. Aquí miramos qué fue lo que sucedió. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra, dice, y sobre la mitra, enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Ahora dice el versículo 10. El versículo 10 dice lo siguiente. Dice, y tomó Moisés el aceite de la unción Dice entonces, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Versículo 11 dice lo siguiente, y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y dice, y la frente y su base, y la fuente y su base para santificarlos. En el versículo 12 dice, versículo 12, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. En otras palabras, el aceite se usaba para santificarlo. En otras palabras, santificación, santificarlo, santo, significa algo apartado exclusivamente para Dios. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos analizar de esto, queridos? El plan de Dios era que su pueblo en toda la historia sea un pueblo santo, y santo es apartado completamente para algo especial. Por lo tanto, dice la Biblia que el Espíritu Santo fue derramado sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. La pregunta es,
Necesitamos como pueblo de Dios hoy el poder del Espíritu Santo para que haya en nosotros una santificación. Queridos, realmente sí. La palabra de Dios dice que nosotros necesitamos con urgencia el poder del Espíritu Santo ahora, ser ungidos con el Espíritu Santo para poder ser santificado por completo. Porque el propósito del Espíritu Santo siempre es transformar el corazón humano, quitar el corazón de piedra, poner un corazón de carne, un corazón sensible para poder oír su voz, para poder hacer su voluntad. Que cuando escuchemos la voz de Dios a través de su palabra, podamos hacer todo lo que es correcto delante de sus ojos. Por eso, mis amigos, queridos televidentes, necesitamos ser ungidos con el poder del Espíritu Santo para que podamos tener una vida santa en Cristo Jesús. Por eso a mí me llama la atención lo que hace el Espíritu Santo, convencernos de pecado. También lo que hace es transformarnos, dice la Biblia, de gloria en gloria. Y esa transformación de gloria en gloria es, en otras palabras, que en nosotros se pueda mirar la imagen de Cristo Jesús en nuestra vida. Ahora, algo más por lo cual se usaba también el Espíritu Santo, lo vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 10. Lucas, el capítulo 10. Nosotros miramos acá que el buen samaritano usó también el aceite para curar las heridas que tenía aquel hombre que fue asaltado. Y ustedes ven, la Biblia dice en el libro de Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 28 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 10, versículo 28 en adelante. Y dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora, dice el versículo 29. Vean ustedes el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús cuenta una parábola y vean entonces lo que dice en el versículo 30. Versículo 30 dice lo siguiente. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Ahora, nosotros ya conocemos la historia, pasó un levita, pasó un sacerdote y bíblicamente dice que no le atendieron. En el versículo 33, miren lo que dice el versículo 33. El versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino, dice, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Versículo 34, vendó sus heridas y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces aquí vemos que dice que el aceite sirve para curar. Vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Ahora, mis amigos, la pregunta es, ¿necesitamos nosotros ser curados de algo? Queridos, recuerda una cosa, el pecado nos ha maltratado. El pecado ha destruido la vida del ser humano. El pecado hunde al ser humano, destruye a las personas. Y hoy quizás nosotros necesitamos ser curados. Quizás el orgullo nos está destruyendo. Quizás el odio nos está destruyendo. Quizás el yo nos está destruyendo. Entonces, necesitamos ser curados con el aceite, con el poder del Espíritu Santo. Que Él pueda quitar de nosotros el pecado, porque el pecado es que nos daña, el pecado es que nos destruye, el pecado es que nos hace sufrir. Por eso, mis amigos, necesitamos el aceite del poder del Espíritu Santo.
Así que Él quiere curarnos, Él quiere vendar nuestras heridas, Él quiere transformar el corazón de cada uno de nosotros. Por eso necesitamos con urgencia buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Recuerda una cosa, lo que dice el libro de Ezequiel: rociaré sobre vosotros agua limpia, quitad toda la inmundicia. Yo quiero poner un corazón de carne, quiero quitar ese corazón de piedra. Por lo tanto, amigo, dejemos que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo podríamos llamarle el tercer punto? Una de las cosas que hace el Espíritu Santo también, que nosotros vemos en la Biblia, era que el Espíritu Santo servía el aceite en el santuario para que los candelabros pudieran estar encendidos y día y noche tenían que estar ardiendo. En otras palabras, hoy día nosotros necesitamos el fuego del Espíritu Santo para arder y así poder testificar a un mundo que perece. Por eso, amigos, necesitamos despertar de ese sueño. Necesitamos despertar. Por eso el apóstol Pablo dijo: levántate tú que duermes, levántate de los muertos, dice, y te alumbrará Cristo. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención, y es que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, ese Espíritu arde en nuestra vida y nos motiva para testificar y para poder ser luz en el mundo y para poder dar el último mensaje final de amonestación en este tiempo. Por eso, me llama la atención el cuarto ángel que acompañará al mensaje del tercer ángel. En el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1, miremos qué dice la palabra de Dios en esa cita. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1, dice la palabra de Dios: después vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Nota bien, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. El espíritu de profecía dice que en este tiempo final, hombres y mujeres con un semblante luminoso irán de lugar en lugar predicando el mensaje final en este tiempo. Por eso nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer una luz, para poder iluminar, para poder testificar de que Cristo viene pronto a esta tierra. Necesitamos el fuego de Dios, necesitamos el fuego del Espíritu Santo, ese fuego purificador. De paso, cuando la Biblia menciona al Espíritu Santo como un fuego, el fuego purifica, elimina toda la escoria, todo lo sucio, todo lo inmundo, lo elimina por completo y refina, por así decirlo. En otras palabras, ese fuego del Espíritu Santo es el que quiere purificar nuestro corazón. Es el que quiere limpiarnos de toda la inmundicia para que podamos ser luz a las personas que nos rodean, para que podamos testificar al mundo que nos rodea, podamos proclamar que Jesús viene pronto. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Quieres tú ser parte de ese ángel que va a iluminar y que toda la tierra será iluminada con su gloria? Ese ángel, querido amigo, es un pueblo de Dios que va a tener el poder del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Ahora, hay algo que me llama la atención en el libro de Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, versículo 1 y el versículo 2, la Biblia nos dice lo siguiente ahí. Amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, Dios nos está llamando hoy. Y mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Isaías 60, versículo 1, versículo 2. Dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ahora, una de las cosas que nos llama la atención ahí es: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz
y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Versículo 2 dice así las Sagradas Escrituras en el versículo 2. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra. Nosotros nos preguntamos, ¿existen tinieblas ahora? ¿Están las tinieblas cubriendo la tierra ahora? Por doquier donde nosotros podamos ir, vamos a ver un mundo lleno de tinieblas. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces, querido amigo, querido televidente, la palabra de Dios es clara, dice, tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ahora, necesitamos hoy más que nunca buscar la presencia de nuestro Dios. Necesitamos hoy más que nunca resplandecer como luces en el mundo. Y para eso, amigos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos realmente ser llenos de ese aceite. Y recuerda una cosa, el aceite servía para santificar, para ungir y también para curar. De cuántas cosas tenemos que ser curados ahora, y también para testificar, para predicar, proclamar el mensaje en este tiempo final. Por eso, amigos, y por eso, queridos hermanos, necesitamos tener hoy por hoy un reavivamiento. Necesitamos tener hoy por hoy, necesitamos resucitar de una muerte espiritual a una vida espiritual. Necesitamos que hayan cambios en nuestra vida. Necesitamos que nuestro corazón sea completamente transformado. Por eso el Señor hoy te llama. Y hoy Él te llama y te dice, si hoy oís mi voz, el Espíritu Santo dice eso. Y podemos leerlo en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 7. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Noten lo que dice las Sagradas Escrituras. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, dice el 8, no endurezcáis, dice, a vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ahora, amigos míos, hemos escuchado la voz del Espíritu Santo. Tú sientes que Dios te ha hablado en tu corazón. Es necesario ahora despertar. Recuerda una cosa, el novio se demoró y eso llevó a que las vírgenes durmieran. Querido, hoy se ha demorado nuestro Dios, pero Él aún sigue en su demora porque no quiere que nadie se pierda. Quiere que despertemos antes que sea demasiado tarde. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda una cosa, el Señor te llama. El Espíritu Santo dice, si hoy escuchas mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por lo tanto, Dios te guarde y te bendiga. Vamos a escuchar el canto, mi espíritu, alma y cuerpo.
santa unción, mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Alabado sea el nombre del Señor por ese canto. Realmente, queridos, el apóstol Pablo dijo que todo nuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado para la venida del Señor. Sea ese nuestro deseo, sea ese tu deseo, y que cada día anheles el pronto regreso de Cristo. Querido, no debemos pensar en el mañana, debemos pensar en el hoy. ¿Cómo está nuestra vida hoy? Es hoy cuando nosotros debemos consagrar todo nuestro ser, todo nuestro ser entero debe ser consagrado a Cristo Jesús. Vamos a finalizar con una oración. Querido Padre, mi Dios del cielo, queremos suplicarle, Padre, que usted perdone todos nuestros pecados, limpie nuestros corazones. Si existe el yo en nosotros, el orgullo, la envidia, Señor, el rencor, te pido, Padre, tú puedas transformarnos con tu poder. Que cada día podamos buscar tu presencia, Señor, y ser transformados con el poder del Espíritu Santo. Bendice a todas aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales. Que cualquier problema, dificultad, diles que no están solos, que tú estás con ellos para ayudarlos y fortalecerlos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Que Dios les bendiga a todos ustedes, queridos amigos, hermanos. Nos miraremos en otra ocasión. Dios les guarde. Bendiciones.